Sin duda, como lo hemos conversado en esta mañana, el activo intangible más importante de cualquier compañía es su reputación y el manejo de esta puede llevarnos a la cima o, por el contrario, catapultarnos dentro del mercado. Y alguien que sabe de lo que estoy hablando es nuestro próximo invitado, que viene directamente, como lo decíamos en un principio, desde España, pero tiene una relación bastante interesante con la República Dominicana. Queremos recibir, por favor, un aplauso al señor Jesús Izquierdo, estratega corporativo, empresario, catedrático, coach empresarial con más de 30 años, asesorando importantes organizaciones públicas y privadas en Europa, Latinoamérica y Norteamérica en materia de gestión y transformación. Adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, es un placer siempre estar en Santiago, estar en este foro con amigos, con clientes, varios, compartiendo esta sala. Y mil gracias, Alberto, mil gracias, Adriana, por la invitación a estar en este escenario de mercado. Y gracias porque tener a un ponente como Eduardo, la verdad es que es maravilloso. Y vamos a hablar de lo mismo, porque está muy vinculada la charla de Eduardo con la que yo voy a conversar ahora mismo. De hecho, tiene mucho que ver con esas 4 fuerzas que han mencionado: la velocidad, la transparencia, la colaboración y la conciencia social. Y, por supuesto, por esas magníficas 10 reglas que nos ha aportado. Me voy a concentrar en un par de ellas y desde ahí vamos a abordar. Pasemos al siguiente slide, por favor. ¿De qué vamos a conversar? Vamos a conversar de la reputación. Y de la reputación con algo muy importante, el propósito. El propósito como un nuevo elemento que tiene que ser realmente un gran filtro de toma de decisiones. Todos nos dedicamos a lo mismo aquí. No estamos personas en sectores distintos. Nos dedicamos a 2 cosas: a resolver y a fabricar decisiones. Y me encanta decir fabricar decisiones porque en nuestro idioma, que es muy bonito para la poesía, pero no tanto para el negocio, el inglés nos gana ahí, dice decision making, fabricación de decisiones. Y hoy día las decisiones las tenemos que fabricar teniendo en cuenta un entorno muy distinto que estamos viviendo, esa vulnerabilidad que Eduardo mencionaba. Vamos a entender también qué significa justamente los grupos de interés. Estamos en un sistema económico distinto. Estamos, de hecho, evolucionando hacia lo que es un capitalismo distinto, imprescindible. Y para ello hoy día tan importante es la estrategia de negocio, la de mercado, como la de no mercado. Tienen que ir de la mano, porque una sin la otra no puede tener éxito. Vamos a echar una mirada rapidísima a los poderes. Tenemos que estar prestando atención a todos estos poderes que realmente están aquí. Y por supuesto tenemos los 3 clásicos, los 3 poderes que nos gustarían que fuesen muy independientes. Es lo que añade a una democracia calidad: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tenemos el 4º poder, los medios, hoy día más importante que nunca, porque realmente los medios ya somos todos. Todos estamos en ese activismo de redes o ese clictivismo. Clic, clic, clic. Nos encanta el clictivismo a todos. Y el 5º poder. El 5º poder ahora está haciendo presencia más que nunca antes. El intervencionismo, porque no nos equivoquemos, vamos hacia lo que es un mundo hiperregulado, no vamos a menos regulación. Y el Internet, con el poder que ha dado a través de lo que es todas esas terminales del 5º poder. Todo esto es parte del 5º poder. Y hay otros poderes también, unos superpoderes. El populismo. Hablamos muchas veces de populismo político, pero los populismos ahora mismo están presentes en todas las fuerzas de la sociedad. Populismo, no voy a ponerle un tiz ideológico. Me da igual si viene por la izquierda o por la derecha. El populismo tiene un denominador común, que es demagógico. No dice la verdad, utiliza lo aparente. Sin ningún tipo de miedo. Y sin importarle quién se queda por el camino. Y el populismo no solamente es político, hay populismo mediático. Yo no sé cuántos de nosotros aquí echamos de menos el periodismo de investigación real. Y no simplemente columnas de opinión, 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 opinión.
cuando hace unos años a lo mejor la opinión era las 2 primeras páginas de un periódico. El populismo social, en el cual tumbamos verdades con ¿cuántos caracteres en Twitter? Y simplemente porque unas cuantas olas tenemos influencia sobre otros y viralizamos, no verdades, opiniones. Entonces, estos populismos existen. Y las empresas tenemos que estar muy claro que estamos en esta sociedad conviviendo. El activismo de redes o el clicktivismo, donde además esas generaciones que componen los millennials y los centennials nos sacan mucha ventaja. La generación Y, la generación Z, la generación alfa, son esas generaciones que componen los centennials y los millennials. Nos sacan ventaja, lo entienden mucho mejor, pero cuidado, es el nuevo mercado, entendámoslo. Ese activismo en redes sociales es donde realmente nos tenemos que mover las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de pensar en el mundo empresarial, donde todavía a veces se piensa que las redes sociales es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana. Que nos guste o no, eso es otra cosa. Pero está aquí. Es la forma en la cual los millennials y los centennials nos han dicho, ¿sabéis qué? O me comunico con vosotros a través de las redes sociales o no me comunico con vosotros. Es así de simple. Y bueno, vayamos ya a los megadioses. Los ecosistemas naciones. Ese GAFAMA, ¿no? GAFAMA, casi podía ser película de terror, ¿no? Bueno, GAFAMA, ¿qué quiere decir ese acrónimo? Bueno, es muy simple, es un conjunto de letras de algunos de esos superpoderes. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y Alibaba, entre otros. Son ecosistemas de Estado. ¿Por qué? Porque son ecosistemas empresariales mucho más poderosos que muchos estados. Y tenemos que tener claro el juego que tienen y el poder que tienen. Entonces, estamos ante estos poderes y tenemos que ser conscientes, no para enfrentarnos, sino para ser, de forma anticipada, estratégicos en entender cómo tenemos que cuidar ese bien preciado que es la reputación. La reputación ahora es más importante que nunca. Y bueno, por no dejar de nombrar unos cuantos, y esas cosas que ya me ponen nervioso, tenemos el chat GPT. Hello. No sé si han jugado con el chat. Yo creo que me he pasado de dejar Netflix y dejar YouTube y ahora mismo estoy enganchado al chat GPT. No paro de jugar y los ojos me hacen así. Hasta las pulsaciones me las noto. Cada vez que hago una pregunta y veo la respuesta. Digo, wow, yo tengo que hablar con muchos clientes míos porque como que su empresa puede desaparecer rápidamente. Esto, bueno, vamos a dejarlo ya para la música, que el señor que estaba haciendo los trucos de magia antes estaba eligiendo las bandas sonoras, ¿no? No quiero ni pensarlo ya, esos cilindros volantes por encima de Canadá y Microsoft Mars Attacks, ¿no? Que traigan a Jack Nicholson y me acompañe. Y, por último, esas nuevas redes sociales. ¿Y por qué pongo esta? ¿Por qué pongo Clubhouse? Clubhouse es muy interesante. Porque es una red social que se conforma alrededor de temas, es decir, influenciadores que ponen el tema en sí y la gente contribuye con audio para consumirlo rápidamente y aportar en el debate. Con lo cual, tengo una red social que realmente es un orquestador de opiniones en la sociedad con una potencia enorme. Por lo tanto, la reputación no se trata de no entenderla o de entenderla, es entender que ahora mismo es un activo estratégico. Y que, por supuesto, tenemos que ver cómo cumplimos las expectativas de todas esas personas interesadas en nuestra empresa. El tema es que las personas realmente interesadas en nuestra empresa no son solo los accionistas, son muchos más. Pasamos. A las empresas hace como 30 o 40 años, más o menos, nos vinieron a decir, ¿sabéis qué? Da igual lo que seáis, pero tenéis que parecerlo.
Tenéis que empezar con cierta conciencia, cierta responsabilidad. Luego, un poquito más adelante, hace como 25 o 30 años, nos empezaron a decir, chicos, hay que serlo además de parecerlo. No está bien, como el ejemplo que ponía Eduardo, que hagas un anuncio de esta forma y después no tengas a ninguna mujer en el consejo. Como que no es coherente, ¿no? Hay que serlo además de parecerlo. Y empezamos a hacer mucho esfuerzo, por supuesto, en serlo. No se trataba de tener una estrategia de responsabilidad social empresarial. Se trataba de ser socialmente responsable, de un modo de vida distinto. Pero en todo este juego se nos olvidó algo muy importante, que era que además de serlo no podemos dejar de parecerlo. Y más en un mundo con estos poderes. Porque si nos enfocamos mucho en serlo internamente y somos impunes internamente, somos transparentes, somos maravillosos bajo todos los criterios y códigos, cuidado, que nos lo pueden destrozar si no nos ocupamos proactivamente de parecerlo en el entorno hacia los diferentes grupos de interés. Y ahí es donde llega el capital reputacional. Ese capital intangible que, como la media cuando uno estudia en la universidad, es muy difícil mantener la A, pero es facilísimo bajar a la F. No se trata de llegar ahí, se trata de mantenerlo. Pasamos. Y aquí vemos lo que es esa evolución de mentalidad, de cómo manejar esa reputación. Cómo hemos ido evolucionando durante los últimos 30 años, desde lo que era un activismo social que comenzaba en los 70, hasta esos riesgos globalizados en los 80, que empezamos a tomar cierta conciencia común, las empresas, a por supuesto una ciudadanía civil que empieza en la década de los 90, hasta lo que es esa sostenibilidad y ciudadanía digital. Ciudadanía digital, que es en lo que estamos hoy. Y donde llegamos realmente a los dos conceptos importantes donde tenemos que estar asentados para cuidar la reputación empresarial. Hoy día, un segundito, vamos para atrás. Valor compartido, creación de valor compartido y estrategia de no mercado. Para mí, 51% plus de la estrategia empresarial hoy día. Pasemos. Vamos a ese propósito que Eduardo lo abordaba en su primera regla. Propósito, la semilla del propósito. Para mí estos dos propósitos, me confieso, soy creyente. Para mí ese propósito es de los más importantes que se han creado. De hecho, hay una marca persona que está detrás de ese propósito. ¿Quién es la marca persona? Efectivamente. Yo soy la vid verdadera. Y cuando vemos un propósito de esas características, que justamente, y pasamos al siguiente, sabe definir la esencia de la marca detrás, es decir, de la organización, y además es un propósito que logra la aceptación de una amplia gama de grupos de interés, podemos ver lo poderoso que es. Fue un propósito muy, muy, muy poderoso. Pero vamos a continuar. Vamos a ver qué dimensiones son las que tenemos que cuidar para que ese propósito realmente tenga fuerza y tenga solidez. Primero, la autenticidad. Una de las reglas también que mencionaba Eduardo. La autenticidad. ¿Por qué? Porque hay que serlo además de parecerlo y porque hay que parecerlo además de serlo. Y porque tiene que haber una coherencia imprescindible. Walk the talk. Caminar lo que dices, demostrar lo que dices. Y, por supuesto, la integridad no es sustituible. Yo siempre me he hecho gracia a los pocos, cuando alguien me dice, sí, no, él es algo íntegro. Y digo, ¿cómo que algo? Digo, o lo es o no lo es. No, pero yo creo que sí, le podemos llevar a cierta integridad. Digo, ¿cómo que cierta? Apaga y vámonos. O se es íntegro o no se es íntegro. Es como el honor. Cuando solamente hay una forma de actuar. Pero es que las otras van a hacer mucho daño. Sí, pero el honor es eso. Cuando uno hace lo correcto.
Y lo correcto es lo correcto. No voy a hacer lo correcto a medias. No, estás haciendo lo incorrecto. Distinto. El propósito se convierte en el paraguas de lo que es el marco estratégico. Por eso, hoy día es imprescindible que en la planificación estratégica, cuando les toque revisar ese marco estratégico de nuevo, esa visión, esos valores, que les va a llevar hacia esos objetivos, se eleven a 40.000 pies de altura. Ya no podemos quedarnos en los 30.000 pies de altura, que era la visión. Nos tenemos que elevar a los 40.000 pies de altura, que es el propósito, la esencia, para que sea el gran filtro de calidad. Y desde ese propósito, que sabemos que va a ser la gran herramienta de gestión estratégica de conversaciones que nos rodean en el entorno empresarial, vamos a justamente destilar la visión, misión y valores. Y vamos a tenerlas muy claros en el Consejo. ¿Y por qué? Porque sí, el propósito también paga, además del crimen. El propósito paga, da retorno, motiva más. ¿Y por qué motiva más? Porque realmente esos millennials, esos centennials, tanto del mercado externo como del mercado interno, el talento, ya se les ha ido lo que nosotros teníamos. Yo me acuerdo, en mi época, a los 20 años, todos creíamos en el tatuaje corporativo. Eso ya no existe. La gente quiere creer en dónde está, para qué está, qué es lo que hace, y que lo hacen de la forma correcta. Y eso motiva. Motiva tanto que es un alimentador directo de lo que es la productividad potencial de una persona, vinculada a compromiso emocional. El 53% de la productividad potencial de una persona viene de compromiso emocional, no de racional. No estoy hablando de corazón, estoy hablando ahora mismo de racionalidad, de cómo sacar retorno. Satisfacción. Queremos que la gente esté a gusto donde está. ¿Por qué? Porque cree. Y desde ahí, mirando hacia lo que es un propósito, se van a arriesgar más, porque los propósitos son arriesgados. Y el propósito te dice, esto es una causa suficientemente importante para que apuestes. Arriésgate. Y no hay empresas innovadoras si no saben manejar el riesgo. Yo veo muchas empresas que me dicen, no, Jesús, tenemos la innovación como valor y hemos creado un laboratorio de innovación y hemos no sé qué, hemos no sé cuántos. Ok, y pregunta, ¿y la gente sigue teniendo miedo a opinar? Sí, ok, olvídate. Olvídate. ¿Y la gente tiene miedo a intentar algo que no se ha intentado? Sí, olvídate. ¿Tú quieres tener un sancocho que se llame innovación? Mira los ingredientes, la inversión y los mejores resultados como un retorno de todo esto. Pasamos. Algunos propósitos me gustan en general. Bank of America, eBay, empoderar a la gente y crear oportunidad económica para todos. Tyson, empresa de bienes de consumo, elevar las expectativas mundiales de lo que buenos alimentos pueden lograr. Tesla, muy clarito, construir un mundo abastecido por energía solar, movido por baterías y transportado por coches eléctricos. Bridgewater, una de las 3 compañías más grandes del mundo, pasa que la gente no lo sabe. ¿Y por qué no lo saben? Porque es un private equity. Son los que son dueños del dinero de muchas empresas. Ser los pioneros de una cultura organizacional basada en comunicación verdadera y transparente para asegurar que las mejores ideas ganan. Y lo he puesto último porque vamos a volver a Bridgewater. Y vamos a volver a cómo codifica esto y cómo no se queda en palabras. Y cómo el primer estandarte es su fundador, Ray Dalio. Google and Yahoo, best practice de propósito y capital reputacional, worst practice. Pero voy a poner simplemente un ejemplo. En los primeros 20 años de Google, ¿cuántas veces creen que Google cambió su propósito? Ninguna. Desde noviembre de 1994, cuando empieza Yahoo, hasta enero del 2015, ¿cuántas veces Yahoo cambió su propósito? ¿Más de 10? ¿Quién dice? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién apuesta que es más de 10? ¿Más de 15? ¿Más de 20? Ganador. 23 veces. Más de una vez por año. Hello. ¿Qué brújula tenían?
estaba distorsionado totalmente. No sabían por dónde caminar. Era como Groucho Marx, tengo estos 5 valores, pero si no te gustan, tengo otros 5. Y entonces no portaban dirección. Vamos a lo siguiente. Vamos a los grupos de interés, la importancia de los grupos de interés. Los grupos de interés es realmente la suma de todas las percepciones de stakeholders de una compañía, vinculado a lo que es la reputación. ¿Cómo se agregan esas percepciones? Y no solamente de un grupo, sino de todos esos grupos. Pasamos. Y los grupos de interés son diversos, porque hay grupos de interés internos y externos, clientes, accionistas, proveedores, colaboradores, comunidad, gobierno, ONG, entorno global, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos ya que entender que no estamos en un capitalismo dirigido al accionista. Estamos en un capitalismo dirigido a los grupos de interés, donde el enfoque, las características clave y las implicaciones cambian totalmente. El capitalismo orientado a los accionistas es enfocados ¿en qué? En los accionistas. ¿Hay que dejar esto enfocado estar enfocado en los accionistas? No. Pero hay que además entender que tenemos que enfocarnos en todos los grupos de interés por igual. Sí. ¿Sobre todo por qué? Porque si seguimos en esto, conseguiremos dividendos a corto plazo, pero no a largo. Y si seguimos este enfoque, además conseguiremos dividendos a largo plazo. Y al final eso es lo que el accionista quiere. Pero para eso tenemos que entender que igual que el accionista quiere dividendos económicos, los otros stakeholders quieren dividendos sociales, dividendos medioambientales, dividendos educativos, dividendos de impacto. Y que manejando esos dividendos, sí, también haremos que los accionistas tengan mayor valor patrimonial. Las características de pensar en lo que es una responsabilidad social como una manera de crear beneficio a lo que es la meta de la sociedad para mejorar el bienestar de las personas y el planeta. Somos parte de una cadena de valor. Y todos los días con nuestras acciones empresariales creamos 2 tipos de cuentas bancarias. Trust tax and trust dividends. Impuestos de confianza y dividendos de confianza. Y los dividendos de confianza no los podemos cobrar de buena manera, pero les aseguro que los impuestos de confianza nos los hacen cobrar, nos olvidan y nos penalizan de forma constante. Implicaciones de mejorar beneficios simplemente a corto plazo para lo que es una idea suprema, a centrarse en la creación de valor compartido, teniendo en cuenta que tenemos que prestar atención a los estándares ESG, medio ambiente, estándares sociales y estándares de buena gobernabilidad, como ejes de gestión en la empresa. Michael Porter, un pensador que se reinventa cada 10 años, yo la verdad es que, I'm not worth it. Hace 10 años, hace 11 años, sacó un artículo en el Business Harvard Review muy interesante en cómo exponía que el tema de responsabilidad social empresarial quedaba atrás. Y pasamos de lo que era RSE a CSG, creación de valor, SVC, creación, en las siglas en inglés, creación de valor compartido. Y desde ahí es donde tenemos que entender cómo construir la propuesta valor. ¿Cuál es la creación de valor compartido para la sociedad? Y eso quiere decir, en lo que es nuestro business supply chain, en nuestra cadena valor, de creación de valor del negocio, ¿cómo nos aseguramos que en cada bisagra, en cada eslabón de la cadena, estamos mirando a cómo fortalecer la cadena de valor para una filosofía de stakeholders? Sí, utilizo estos proveedores, pero estoy mirando si puedo tener proveedores en las comunidades donde tengo justamente la fábrica, donde trasladando estándares de calidad puedo ayudar al desarrollo y a 2 años tener un proveedor más cercano al mismo tiempo que desarrollo la comunidad cercana. Esa es la mentalidad.
Pasamos. Y eso nos lleva a la estrategia en el no mercado. Imprescindible. ¿Qué es estrategia en no mercado? Entender que como organizaciones empresariales somos entes sociales y políticos también. Y además porque yo soy un creyente de lo que es la economía de mercado. Y también soy creyente que los mayores problemas en la sociedad, el sector privado es el que nos va a tocar solucionarlos. Y no me da miedo decirlo. ¿Por qué? Si alguien me lo rebate, tiro de historia y empiezo a demostrar todo lo que el sector privado ha solucionado. Pero tenemos que creérnoslo. Y además, es vital. Y además, es imprescindible cuando hay momentos de gran oportunidad estratégica, como es, por ejemplo, el caso de Dominicana. Mencionaba Eduardo cómo cambió después de la pandemia. Y hablo con muchos empresarios dominicanos y yo diría que hay un denominador común, que es que todos piensan que estamos en un momento histórico de oportunidad estratégica en Dominicana. Pero para realmente sacarle jugo, va a tener que ser muy importante que las empresas entendamos esto, que no solamente somos agentes económicos. Si lo entendemos todas las empresas, lograremos sacar realmente y capitalizar la gran oportunidad histórica estratégica que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Y digo nuestro, porque así lo siento. Pasamos. Con lo cual, tenemos que empezar a mirar el mecanismo de gestión estratégica en las organizaciones de forma distinta. Cuando hacemos planificación estratégica, la hacemos desde lo que es rápidamente pensar cuál es nuestro mercado, cuál es el supply chain, los proveedores, cuidado cuál es el benchmark, los competidores y, por supuesto, cuál es el entorno de mercado, en qué tipo de entorno de mercado estamos. Y en la planificación estratégica hoy día, más que nunca, es importante que pongamos la segunda dimensión y la integremos. ¿Qué papel y mensajes está enviando realmente el gobierno? ¿Qué podemos anticipar? La regulación, no solamente de nuestro sector, sino de sectores complementarios. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son las líneas que se están adivinando? Los medios, ¿qué papel están jugando? ¿Cuál es el entorno de no mercado? ¿Qué tipo de activistas tenemos? Las ONGs en las cuales nosotros podemos ser foco de atención. Y, por supuesto, la sociedad. Y tenemos que integrar esa mirada en la planificación estratégica. Porque solamente desde esa mirada acabaremos con una estrategia no solamente de mercado, sino de no mercado. Y sabremos cómo entrelazarla desde la gestión. ¿Cuál es el análisis de mercado? ¿Cuál es el análisis de no mercado? ¿Cuál es nuestra estrategia de crecimiento empresarial? ¿Cuál es nuestra estrategia de navegación socioeconómica? Estrategia de crecimiento empresarial, estrategia de navegación socioeconómica. Por todos esos poderes, los normales y los superpoderes que existen. Y poder integrarla para prestar atención a esos dos entornos. Y esto ya se está haciendo. Hay empresas muy hábiles en atender retos de mercado con estrategias de no mercado. Y lo que hay que empezar a ser consciente ante los retos estratégicos es, cuidado, aunque sea un reto de mercado, ¿la estrategia realmente es de mercado o a lo mejor tengo que aplicar una estrategia de no mercado? O cuidado, tengo un reto de no mercado. A lo mejor puedo hacerlo con una estrategia de mercado. Estrategia de mercado y reto de mercado sería la típica lucha Apple-Samsung. Saco este modelo con estos tipos de innovaciones y yo rápidamente intento sacar este otro con más innovaciones. Saco este modelo a este precio competitivo y rápidamente yo saco este otro a mayor precio competitivo. Clásica rivalidad. Pero a veces hay estrategias de mercado que se puede tener mucho más éxito con estrategias de no mercado, como fue Uber hace algunos años.
Cuando en su expansión, en muchas ciudades, en muchos centros urbanos, realmente el sector, el gremio del taxi, fue muy hábil en convertirlo en un tema político, donde los municipios eran los primeros de intentar cerrar la entrada a Uber. ¿Se intentó Uber pegar directamente con el sector del taxi? No. ¿Qué hizo hábilmente? Girar la conversación. ¿Estamos hablando de realmente defender un sector o estamos hablando de delimitar lo que puede ser el abanico de movilidad mucho más eficiente de los ciudadanos? Y entonces salió la demagogia del poder político. Cuidado, 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 porque esto no está bien, ta. ¿Y qué hizo Uber? No se fue contra ellos. Se dedicó a poner grandes paneles publicitarios por las ciudades donde recordaban cuál era realmente la segmentación de sus clientes. Y sí, yo me acuerdo de alguna ciudad donde vi tantos miles de profesionales utilizan Uber cada día con 10.842 traslados, tantos políticos de este municipio utilizan Uber cada día con 4.700 traslados. Muy inteligente. ¿Y al final qué ha ocurrido? ¿Dónde está el sector del taxi? Montado en la plataforma de Uber. ¿No fueron así contra el sector del taxi? ¿No fueron así contra el sector público, de stakeholders? Lo que dijeron es, hey, si vamos a conversar de esto, conversemos con los hechos encima de la mesa y conversemos de una forma inteligente. Porque al final lo que quiero es que ganen los ciudadanos, la sociedad. Estrategia pura de grupos de interés. Un caso de interés. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es la empresa de construcción, Jesús, del sector de la construcción, que ha tenido mayor conciencia en lo que es el reciclaje? Y digo, Lego. Son los primeros que hicieron los ladrillos de plástico. Lego ha sido la primera empresa que dijo, voy a hacer los ladrillos de plástico. ¿De qué plástico? Reciclado. O sea, que es una empresa en el sector de la construcción que trajo realmente esa mentalidad, fue Lego. Lego maneja el capital reputacional de forma brillante y lo maneja desde lo que es entender cómo tiene que ser un actor medioambiental, pero también cómo tiene que ser un actor social. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que no baja en el ranking de reputación corporativa mundial. 2020 primero, 2021 primero, 2022 tercero, creo. Y eso le hace ser una marca muy interesante para lo que es un grupo de interés que es el talento, para lo que es un grupo de interés que es el mercado, para lo que es un grupo de interés que es los centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos. Y volvemos a Bridgewater, empresa, uno de los grandes en private equity, dentro de las 3 empresas más grandes del mundo. Recuerdo el propósito. Ser los pioneros de una cultura organizacional basada en comunicación verdadera y transparente para asegurar que las mejores ideas ganan. Y bueno, sí, genial, qué propósito, wow, Ray Dalio, impresionante. Pero, ¿y eso cómo se fuma? ¿Y eso cómo se come y cómo se bebe? Muy simple. Operacionalizándolo. Operacionalizándolo de tal forma que en Bridgewater es imposible trabajar si uno realmente no se siente cómodo trabajando en estos 2 grandes principios. Confianza en verdad radical y en transparencia radical. Un segundito. Más, ahí. En verdad radical y transparencia radical. Y no es solamente una declaración. Tiene un sistema, que es un algoritmo tecnológico, en el cual en las reuniones de carácter estratégico, sean de proyectos, sea de inversiones, sea de gestión de la empresa, los presentes tienen un mecanismo por el cual, cuando alguien expone algo, le puntúan rápidamente
en qué tipo de transparencia han sentido en lo que esa persona ha argumentado y qué tipo de confianza. Cómo de verdad sienten que es lo que ha dicho. Y a tiempo real te sale en pantalla con todos los que están reunidos contigo. Si uno es un poquito acomplejado, mejor que no se meta en Bridgewater. Si uno no tiene... Perdón. Si uno no sabe gestionar su ego, porque todos tenemos ego, mejor que no se meta en Bridgewater. Si uno no sabe recibir retroalimentación, mejor que no se meta en Bridgewater. Y si uno no sabe jugar en una liga donde el objetivo es que la mejor idea gane, que no se meta en Bridgewater. Lo han operacionalizado. Lo han operacionalizado. Y yo que sí, les sigo muchísimo, leo sus libros, los recomiendo, los dos. El primero que sacó Principios para tener éxito en un mundo económico y Principios para defenderse o cuidarse en un mundo muy volátil. Pero lo que más me gusta de Ray Dalio es que no se quedó en filosofía. Lo aplicó, lo operacionalizó en su empresa. Vamos al siguiente. Quiero que agarren sus celulares y busquen una foto de un hijo en edad infantil o adolescente, de un sobrino. Cojan sus celulares, busquen esa foto. Un hijo, un sobrino, un nieto, mi hijo, yo he buscado la mía. Mi hijo, mi partner in crime. Quiero que miren esa foto, quiero que la miren y quiero que piensen en qué tipo de empresa y sociedad les gustaría que viviese en 15 años y que trabajase en 15 años. Y esa respuesta que salga es la respuesta al por qué justamente apostar por lo que es el cuidar y crear capital reputacional. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por acompañarnos en esta mañana, pero no se me mueva, quédese por acá porque no podemos perder esta oportunidad de tenerlo presente en República Dominicana y especialmente aquí en Santiago. Queremos abrir los micrófonos para ustedes. Si tienen alguna pregunta, aprovechen, por favor, que tenemos aquí a Jesús en esta mañana. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera compartir? Señores, no sean tímidos, Jesús no está todos los días aquí, por favor. Alberto Lavadía, por favor. Por supuesto. Jesús, me encantó la charla y el final brillante. Dices que es más importante el compromiso emocional que cualquier otro compromiso para lograr los resultados. Sí. Amplía esa idea que está muy chula y sí. ¿Cómo lo logras o cómo se logra? Sí. No, muy buena pregunta. Hace 20 años el mundo empresarial se ha empezado a investigar muchísimo el compromiso. Y se investigó porque realmente todas las empresas ya teníamos encuestas de clima. Entonces pensamos que la gente, que nuestros colaboradores estuviesen satisfechos trabajando en nuestras empresas es lo mismo a estar comprometidos. No es lo mismo. Yo puedo estar satisfecho, pero no necesariamente comprometido. Entonces empezó a crearse mediciones de compromiso y muchas investigaciones, generalmente lideradas por tanques de pensamiento en Washington. Yo trabajé 8 años para uno de ellos. Y lo que identificaron es que curiosamente había más de 500 impulsores de generación de compromiso en las organizaciones. Y que de esos 500 impulsores había 50 que eran culpables del 80% de la posible productividad de una persona. Y de esos top 50, curiosamente, 38 tenían que ver con la generación de compromiso emocional no racional. Por ejemplo, uno de los impulsores de mayor generador de compromiso y productividad en las empresas. Que todo el mundo conozca la relación entre la estrategia y su puesto. Que todo el mundo conozca la correlación entre la estrategia y su puesto. Y basado en algo muy simple. Y cuando digo todo el mundo,
Digo, desde el director de la estrategia hasta el señor que está vigilando el parqueo. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada que odie más el ser humano que estar en un sitio sin saber para qué está, para qué sirve. Estoy utilizando lo que es una medición y una investigación, pero nos podemos ir a la sabiduría popular. Todos saben ese cuento, que había 3 señores picando una roca y hay uno que le pregunta: ¿y usted qué está haciendo? Picar una roca. Y a otro le preguntan: ¿y usted qué hace? Crear un ladrillo. Y al tercero le preguntan: ¿y usted qué hace? Y contesta: construyendo una catedral. ¿Sabía? Su correlación. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces, otro aplauso, por favor, para Jesús Izquierdo. Gracias. Y nosotros tenemos un pendiente. Simplemente Por supuesto. que su inteligencia les guíe y que Dios les bendiga. Así es. Teníamos una invitación desde la mañana y no se nos ha olvidado nuestra promesa de una interesante rifa que tenemos gracias a Fortine. Por favor, para que todo, como hemos hablado hoy de la reputación y la transparencia, vamos a hacer en vivo la selección. ¿Me ayuda, por favor? Sí, a ver quién es la persona que se gana este fin de semana en el Hotel Emotion de Playa Dorada, todo incluido para 2 personas. El señor Ángel Jacobo Badía Bretón. Aplauso, por favor. Merecido. El equipo de Fortinet se comunicará con usted para allá en la mesa de atrás. Y pues como una de las conclusiones de esta jornada es que tengamos siempre presente que no es solo emplear, sino capacitar, no solo ganar, sino tener solidez. No es solo producir, sino hacerlo con calidad. No solo es vender, sino dar buen servicio. No solo es ayudar, sino tener responsabilidad social, por supuesto. Este es el camino de la admiración, camino que ustedes, nuestros protagonistas, han sabido recorrer con éxito y por eso hacen parte de las empresas más admiradas de la región norte. Agradecemos a quienes hacen posible este encuentro, a La Aurora, a Inca, a Fortinet, a Noval, a United Capital, a Puesto de Bolsa, Corbueno y Cementerio Fuente de Luz. Y por supuesto, a ustedes, nuestros protagonistas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad que Revista Mercado Norte, líder en inteligencia de negocios, preparará para ustedes. Hasta pronto.